la chuleta y siempre me la meto en el bolsillo después. Bueno, hoy tenemos una noche especial. Volvemos a organizar junto con la con la Fundación Legado Miguel Hernández estas conferencias que van a permanecer en un tiempo y en principio la peña os da a todos la bienvenida, socios y no socios, las socias. Hay dos personalidades aquí importantes para la peña, como es Carmen Espín, que es la representante de Unicaja, de la obra social de Unicaja, que financia muchas de las actividades de la peña. Muchas gracias, Carmen, que además es socia de la peña. Y tenemos a Rosa Valiente. Rosa Valiente es la directora del Museo Zabaleta, Rafael Zabaleta, en Quesada. Sabéis que Miguel Hernández lógicamente tenía unos vínculos muy estrechos con Quesada a través de su mujer, y decir que yo borro el papel. Decir que la Diputación hizo una apuesta clara por el legado de Miguel Hernández y además ha contado también con el apoyo del Ayuntamiento y del propio museo, que tiene allí su casa, Miguel Hernández. Nos ha invitado a Rosa Valiente, a los socios, a organizar un viaje, tenemos que tratarlo el año que viene, para visitar las instalaciones y ver todo aquello que tiene. Juan Pinilla me chiva que se apunta, él ya por detrás ya ha hecho sus gestiones con Rosa, entonces tenemos que preparar algo bonito para que los socios vengan a Quesada en el autobús y podamos estar allí a gusto. Yo creo que sí, ¿no, Rosa? Muchísimas gracias. Sabéis que Juan es amigo de esta peña. Juan es una persona muy querida, viene de vez en cuando a comer con nosotros, a charlar. Por cierto, tiene una entrevista pendiente para publicarla en Candil. Él es periodista, no sé si tiene un par de licenciaturas también, un gran conferenciante. Aparte, yo no sé si la parte es antes o después, de cantador. ¿Tú dónde lo pondrías? ¿Delante? Al final. Es un gran cantador y hemos contado con él en muchas ocasiones. Además es directivo de la peña La Platería, que yo creo que es la más antigua de las peñas flamencas de Andalucía y del mundo mundial. No estamos hermanados, pero casi. La peña flamenca de Jaén, que este año cumplimos 50 años. No sé cuántos años tenéis vosotros. 49, o sea que yo creo que... Sí. Bueno, 70 y no sé cuántos años. Yo creo que la peña flamenca de Jaén cumplirá esos años también, ¿verdad? Bueno, yo no me quiero enrollar mucho. Él venía preparado, como es una persona muy minuciosa, muy trabajadora, pues venía con su PowerPoint. Pero claro, no me ha dicho nada. Si no, hubiésemos preparado algo con la fundación. No. Nos hubiese gustado, porque siempre ver en pantalla lo que nos va a decir, pues siempre es más ilustrativo, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar a Juan, que viene con David Caro. David Caro es almeriense y en la Peña Flamenca de Jaén pues obtuvo en el año 2007 el segundo premio del concurso de guitarra flamenca para jóvenes intérpretes que organizamos por la Diputación en esta peña. Y la gran noticia, aparte de ser un gran tocador, es que vamos a recuperar ese concurso el año que viene. Hemos hablado con el diputado del área, con la Diputación, Ángel Vera, y después de algunos años sin este concurso lo vamos a recuperar. Así que a los guitarristas que conocéis, jóvenes, menores de 25 años, pues se tendrán que inscribir y vamos a volver a celebrar ese concurso. Yo, sin más preámbulo, os dejo con Juan Pinilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esas palabras. Buenas noches, amigas y amigos. Pues un placer redoblado por muchas cuestiones. Espero que
Decía mi maestro Manuel Ávila, cantador de Montefrío, que la emoción le restaba mucho al cante. Espero que la emoción que siento hoy por varios factores no le reste. Primero por volver a esta peña, esta dignísima peña en la que tenemos de verdad pendiente ese hermanamiento con la platería, aunque somos ya prácticamente hermanos, ¿no? Una cuestión de, junto con la peña Los Cernícalos, la peña Torres Macarena, las Juan Brevas de Málaga, pues de esa especie de peñas veteranas, ¿no? de las cuantas existen en Andalucía. Pero es verdad que tenemos, eso hay que materializarlo, y yo creo que se dan las circunstancias para que podamos hacerlo ahora. Y luego, por encontrarme aquí con David Caro, que es mi querido compañero y amigo del alma, que además aquí siendo un niño, pues también, y justo el año que nos conocimos, porque fue el año que yo gané la lámpara minera, él era finalista en el Festival de las Minas de la Unión 2007, ya ha hecho 15 años, entonces no hemos parado, hemos comido en el mundo entero los platos más disparatados, que es lo más bonito que tiene el flamenco. Yo estudié traducción e interpretación para viajar y he viajado con la música que me enseñaron mis abuelos, es lo más lindo del mundo. Y además, redoblado con esto de que está lloviendo, los que somos de campo, la lluvia nos viene bien, aunque podría haber llovido en septiembre, y luego, pues que se trata de Miguel Hernández. Cuando cuento mi último disco, yo digo que me fui con una maleta a Granada cuando me marché a estudiar con 18 años, que llevaba un libro de Miguel Hernández, que lo tengo, por cierto, lo tengo hoy mismo, lo he revisado, y lo tengo ya, pues imagínense, ¿no? De su raya, un libro de Miguel Hernández y 4 cositas más, pero Miguel Hernández siempre ha estado presente porque en mi casa, siendo granadino y por lo tanto, por extensión, lorquianos, que lo somos también, pero Miguel Hernández nos llegó de una especial manera. Y este año, con la efeméride, ya el año pasado estuvimos, no, este año sí, estuvimos en Alicante, en el cementerio de Alicante, para mí fue tremendamente emotivo. Hemos cantado varias veces, incluido en Rosales, que fue la última, hace muy poco, está muy cerca de Orihuela, donde nos visitó la nuera de Miguel Hernández, Lucía, que tuvimos una noche maravillosa con la gente de la Fundación de Orihuela, en fin. Así que como hernandiano, pues efectivamente, como bien ha dicho el presidente, me había traído mi PowerPoint, pero menos me enrollo, y vamos más a lo directo. Va a ser un recorrido muy flamenco por Miguel Hernández, ¿no? Un recorrido muy flamenco porque quizá vaya aparejado. Muy poca gente sabe que Miguel Hernández conoció a grandes cantadores, que él mismo cantaba. Se habla de que cantaba flamenco, es posible, pero sí es cierto que cantaba lo que son los cantos populares de la zona en la que se cría, en la zona en la que él nace, que había cantos populares que estaban muy enraizados con esa zona del Levante. Tengan en cuenta que Orihuela, aunque pertenece a Alicante, pero tiene una ascendencia murciana muy importante. De hecho, hay una tradición, de hecho, los abuelos de Miguel Hernández tienen apellidos que entroncan con la zona murciana de las Minas de la Unión y toda esa zona, ¿verdad?, por parte de los Gilaver. Muy interesante toda esa genealogía. Bueno, pues Miguel Hernández, como saben ustedes, lo primero que vamos a cantar va a ser la caña, pero para desembocar en este cante vamos a decir que nació efectivamente en octubre de 1910 en Orihuela, que era el tercer hijo de los cuatro que tuvieron Miguel Hernández Sánchez y Concepción Gilaver. Pero todo esto, me tengo aquí las anotaciones de paso a la siguiente diapositiva y demás, pero bueno, la fotografía es interesante siempre, pero nosotros le vamos dando un... En fin, su familia se dedicaba, como saben, a la cría de ganado caprino. Su padre, que aspiraba a tener una ascendencia social, ascender socialmente, llegó a ser alcalde de barrio, pero también fue guardia jurado, con lo cual el hombre tenía incluso pistola propia. En fin, la madre era una mujer que era bastante enfermiza. Por parte de la madre se está estudiando, porque no se sabe bien si tenían ascendencia gitana, porque parece ser que tenían cierto parentesco con familias gitanas, y ahí están los investigadores. De hecho, presencié en una cena una discusión entre dos grandes investigadores laquianos, uno diciendo que sí y otro diciendo que no. En cualquier caso, todo puede ser. En fin, Miguel Hernández apenas pisó el colegio, como saben, porque desde muy pequeño se tuvo que poner a trabajar. En este sentido me recuerdo mucho a José Saramago, del cual he publicado un libro recientemente, una biografía, con esto del centenario de su nacimiento en este 2022. Saramago tampoco pasó apenas por el colegio, trabajó desde que era un niño como Miguel Hernández, y empero fue premio Nobel de Literatura y doctor honoris causa en más de 50 universidades. A Miguel su destino trágico se lo impidió, sin duda. Bueno, la relación de Miguel Hernández con el flamenco no es de la misma dimensión y naturaleza que la que tuvieron, por ejemplo, Federico, Machado, pero sin embargo, desde la otra parte sí. Es decir, los flamencos
se han acercado quizá todavía más a Miguel Hernández, han entendido, han comprendido más la esencia del mensaje poético de Miguel Hernández que el de Machado, el de Federico o el de Lorca, que muchas veces puede ser, como ustedes saben, abstracto en las cuestiones de la poesía surrealista de Federico. Sin embargo, hay una relación que pone de manifiesto la profundidad del poeta, que ahonda en esa estética, en los contenidos de las letras flamencas y también en la música honda, porque él mismo compuso letras de cante flamenco. El desaparecido investigador y amigo mío José Gerardo hizo un pedazo de trabajo, de ensayo acerca de Miguel Hernández más flamenco. En fin, continuando con su biografía, diremos que siendo un adolescente, ya atraído por la literatura de una forma casi natural, había un cura que se llamaba Luis Almarcha, muy famoso, de verdad, en la biografía de Miguel Hernández, que es el que lo inicia en el mundo de la literatura, dándole libros, por ejemplo, de San Juan de la Cruz, de la mística, también de Port Verlaine, de Virgilio. Es decir, Miguel Hernández estudia de forma, es decir, sabiendo apenas leer, estudia a los clásicos latinos, como en Virgilio en este caso. Y bueno, pues por ahí empieza ya también a componer, yéndose con las cabras al monte a componer sus primeros poemas. En Orihuela empieza a tomar también de una manera, empieza a formar parte de un grupo literario en el que estaba su amigo Carlos Fenol, que Carlos Fenol, por cierto, era cantador del flamenco, nosotros lo tenemos recogido en la antología de canto flamenco, no como cantador, sino como buen aficionado a aquella zona. También estaba José Marín Gutiérrez, un hermano de Fenol, un tal Manuel Molina, y, José Marín, que era el futuro abogado y ensayista, que adoptó después el nombre artístico de Ramón Sige. ¿Verdad que nos suena a todos Ramón Sige, tan importante en la cosmología de Miguel Hernández? Y Miguel, a partir de ahí, desarrolla una serie de poemas, inicialmente bucólicos, muy religiosos, porque luego tenía una crisis religiosa, pero fue muy religioso en sus comienzos, y especialmente yo lo celebro mucho como poeta de la amistad. Y por aquí vamos a empezar cantando un poema que le dedica a su gran amigo Ramón Sige, y no me refiero a la elegía que hace con un buen Ramón Sige, que la haremos ya prácticamente al final de la charla, sino un poema de amigos que dice cosas preciosas. Hoy día que nos cuesta tanto mostrar a veces los sentimientos por este individualismo que hemos ido de alguna manera cosechando a través de las circunstancias que ustedes quieran ponerle el nombre que quieran, casi sería raro encontrarse poemas en los que se exhiben unos sentimientos tan nobles como estos. Pues lo vamos a cantar por caña a ti, Ramón Sige.
por el mar. Los libros fueron su principal fuente de educación lírica, sin lugar a dudas. Se convirtió en una persona totalmente autodidacta en ese aspecto y leyó, bueno, a grandes autores como Cervantes, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca. A mí esta es una de las partes de Miguel que más me llega, ¿no? Como siendo un hombre tan sumamente humilde a base de denuedo, de esfuerzo, de superación, va construyendo eso que llamó luego Pablo Neruda el poeta con más voz propia que él he visto en su vida, ¿no? A base de leer a Garcilaso, a Calderón, a Cervantes, a Lope de Vega y sobre todo a Luis de Góngora, que tanto marcó a la generación a la que perteneció, a la del 27. Observamos en la relación de Miguel Hernández con el flamenco el olvido y también el desprecio con el que lo han tratado algunos de los grandes estadistas a esa parte que Miguel dedica al flamenco, que es la composición de letras para cantadores como, por ejemplo, el Niño de Fernán Núñez o el Mamaillo, que era un cantador de su pueblo, de Orihuela, y que, por cierto, no las incluyen en las antologías de Miguel Hernández. Algunos estadistas incluso lo han llamado como letrilla flamenca, como si fuera algo peyorativo en ese sentido. Bueno, Orihuela, aunque administrativamente pertenece a Alicante, como les he dicho, se encuentra muy vinculada a Murcia por esa proximidad geográfica y por razones culturales también y antropológicas. Y además de las numerosas obras sobre flamenco que ya había en la Biblioteca Pública de Orihuela, que él, por supuesto, frecuentaba, allí donde se recreaban esas lecturas, no hay que pasar por alto la tradición oral, esa tradición que yo les he contado antes, en la que él participa y de la que forma parte, porque todos forman parte, como tanto Ramón Siqué como su amigo Carlos Fenol, incluso cantando. Es decir, por una parte, la influencia directa de este Fenol, como les digo, que era cantador y poeta, y de los cantadores de Fernán Núñez, el Mamaillo, además de los espectáculos que giraban allí en Orihuela, porque estamos en plena época, estos son los años 20, los años 30, principios de los 30, en plena época de la ópera flamenca, esas grandes trupes de Niño de la Huerta, de Pepe Marchena, de la Niña de la Puebla, de la de los Peines, de Pepe Pinto, esa época dorada de oro del flamenco en la que se desenvuelven todos los cafés cantantes que también había y en los cuales Miguel Hernández participa como público y a veces incluso como repentista, se atrevía como aficionado a decir algo. Hay una letra, por soledad, fíjense ustedes qué vinculaciones más interesantes, que dice: ¿a qué tanto llover si a mí me duelen los brazos de sembrar y no recoger? Y Miguel Hernández escribe: tantos años sin llover, más que unas aguas mezquinas, estaba el lugar en ruinas de sembrar y no coger. Fíjense decir hasta qué punto esto ocurre en Alexandre, esto ocurre en Miguel, pero ocurre también en Machado, ocurre en Federico, es decir, cómo se empapan de la poesía popular, de esa poesía de la que se nutre el flamenco, para ellos mismos recoger el testigo y soltarlo, decirlo de alguna forma a su manera. Por ejemplo, otra letra, en este caso de Cartagenera, de Cantes Mineros, que dice: de Cartagena salí, en San Antón me perdieron, conducido a Murcia me fui, y allí fueron mis quebrantos al separarme de ti. Y Miguel escribe una letra por esa época que dice: no llores más, lagrimosa, le iba la gente a decir,
allí fueron mis quebrantos en la plaza de Madrid. Ven que forma parte de la misma situación estética. También hay otra letra de minería que dice: pobrecitos los mineros, qué desgraciaditos son, pasan su vida en las minas y se mueren sin confesión. Y Miguel Hernández replica: los mineros asturianos, ay que jabatos son, manejan la dinamita igual que el cura el copón. Ven que pertenecen musicalmente incluso al mismo espectro. Luego los poemas de Miguel Hernández, especialmente los primeros y algunos del romancero de Ausencia, han sido sin duda los poemas favoritos de los artistas flamencos para componer la música honda y sin duda que rezumaban estos poemas. Eso no es gratuito, porque esta poesía está anclada en una tierra que huele y sabe a tierra, a los elementos cotidianos de la naturaleza tan presentes en la poesía popular. Hay que decir que en esta época de juventud su pasión creciente por la escritura le lleva a pensar en comprar una máquina de escribir. Esto es muy gracioso, ¿no? Porque cuando se la compra y se iba todos los días con su rebaño, con su piara y con su máquina al hombro hasta donde hiciera falta, ¿no? Y entonces Eladio Belda, que es un administrador del Semanario Social y Agrario del pueblo de Orihuela, le aconseja que comprara una segunda mano, una que era portátil, que es la que se lleva, como les digo, de la marca Corona, cuyo precio era 300 pesetas. Miguel Hernández estrenó su máquina de escribir el 20 de marzo de 1931 escribiendo, como no podía ser de otra manera. A partir de entonces subiría cada mañana hasta la Cruz de la Muela, que es una zona de Orihuela donde iba con su piara de cabra. Bueno, una de las letras, vamos a hacer de las letras propiamente dichas. Lo que hemos hecho antes era un poema dedicado a su amigo Ramón Sigé, por cierto, precioso, supongo que amigo, cuando pienso en tu lejana figura te recuerdo en tu balcón, con un lado de faz en la mañana y otro en la habitación. Tu mirada magnífica y caliente, de tan caliente parece que quema, desciende sobre un libro espesamente, suena tu voz recitando un poema. Tu tez atardecida lo está más, bajo el sol que se vuelca en ti con brío, y como de ella misma por detrás de la frente te brota tierno el río. Ahora vamos a hacer unas letras que él compuso y las vamos a hacer por soleado. Fueron compuestas antes de Perito en Luna y publicadas por primera vez en 1959, ya de forma póstuma, por Luis Muñoz, en la poesía de Miguel Hernández de la Universidad de Concepción de Chile. Aquí, como saben, estaba censurado. Y la vamos a enumerar porque son muy interesantes, en clave de soleado.
Bueno, han visto la pena tan sumamente popular que tienen estas letras, ¿no? Pena, qué pena serena, pena, penilla la mía, que en cuanto te veo morena mi pena se hace alegría. Como luceros y arena, te doy un beso si dices el número de mis penas. Rezuma flamencura sin lugar a dudas. Miguel Hernández conoció todo ese pozo, es más que evidente, ¿no? en estas composiciones. Vena popular, sencilla, personal, lírica, coplas sin duda sentidas, estructuras muy tradicionales, metáforas, reduplicaciones, símbolos, léxicos sencillos. ¿Cómo son las coplas flamencas? Pues como estas que acabamos de cantar y de escribir en Miguel Hernández, sin apenas adorno, una ausencia de adjetivos calificativos. El octosílabo, que es el verso casi universal del flamenco, sin lugar a dudas, el mismo que de estas composiciones que hemos hecho de Miguel Hernández. Y resulta también sorprendente el gusto hernandiano por esta imagen poética y literaria que utilizará en El rayo que no cesa. Dice: tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Bueno, es más flamenco imposible. Pero, como decimos, esa resonancia flamenca en la obra de Miguel Hernández no solo se limita a estas coplas, sino que encontramos, por ejemplo, una efectista comparación entre el canario y el cante flamenco, jugando con la figura del cantador. Esto lo vamos a hacer dos, David, abandonado, toca un par de abandonados. Esto lo vamos a ilustrar previamente, no con letras de Miguel Hernández, sino con letras populares, en este caso de Juan Breva, para que ustedes entiendan el conocimiento de Miguel Hernández a la hora de enarbolar este poema, porque sin duda tiene que haber escuchado a Juan Breva para escribir lo que escribió. Esto lo grabó Juan Breva en 1910, quiero recordar. Le voy a hacer un par de cantos de Juan Breva. Y que como Homero murió ciego después de haberle cantado a los reyes. Esto es cierto. Cantó a Alfonso XII, que le dio hasta una paga, después a Alfonso XIII, y murió ciego y en la pobreza. Antonio Ortega Escalona fue uno de los padres de la malagueña porque ralentizó los cantes abandonados. Y voy a hacer un par de letras suyas. Una dice: se siembra y vuelve a nacer. Se siembra y vuelve a nacer, pero una madre se muere, ay, no se vuelve más a ver. Prenda que tanto se quiere. Y ahora le voy a hacer la letra que enlaza con este poema de Miguel Hernández. El canario más sonoro ni la fuente más risueña. Bueno, pues Miguel compuso un poema que se llama Canario y dice: tu patria es un limón o una pera, oh Juan Breva picudo y estrafino, con el azul fruncido en la cadera, tu guitarrón de cuerdas sí de pino, rasgado al revolar, sobrante falto, es la fija balanza de tu trino. Qué cosa más bonita. Esto en 1910 lo dejó Juan Breva registrado, como os digo, y por ahí. Bueno, y en Perito en Luna, tanto en Perito en Luna como en el Silbo Vulnerado, encontramos remembranzas muy flamencas. Por ejemplo, esto se lo voy a hacer
por Martinete, porque es un cante de fraile, sin lugar a dudas. Así que David, alce y dice: fatiguilla, fatiguilla, de la muerte, a un corazón porque subía al cielo, ay, sin algún de su cuando alguien escribe, es decir, cuando alguien que sabe de cante escribe una letra, los cantadores enseguida identificamos el que escribe sabiendo de cante o el que escribe simplemente porque le suena bonito, porque guturalmente se ajusta a los cantes. Bien, bueno, podemos cantarlo también por seguirilla. Vamos a cantarlo por seguirilla, al 3. Vamos a cantarlo por seguirilla, porque puede que clave por seguirilla mejor incluso, para que veáis lo que son las estructuras de la métrica y de la música flamenca, yendo, digamos, en esa misma estética en cada. Creo que es una buena muestra. Y, por ejemplo,
no se imaginen ustedes cuántos cientos de letras hablan de esa fatiga de la muerte que dice aquí Miguel Hernández. Bueno, es que nos centramos mucho en su vínculo con el flamenco, pero por supuesto no pasamos por alto, ni olvidamos ese despegue en el mundo de la literatura, su viaje a Madrid, donde conoce a Vicente Alexandre, donde conocería a Federico, posteriormente creo que fue en Murcia, una fiesta íntima, posteriormente coincidirían en más sitios, pero Vicente Alexandre, con esa relación tan intensa, María Segarra, o por ejemplo Pablo Neruda, cuando dice que es el poeta con más voz propia, que me parece precioso, ¿no? Eso yo lo empleo mucho en el flamenco cuando veo a alguien personal, ¿no? Es decir, y cómo Miguel Hernández se va abriendo, publica sus primeros libros, se va abriendo con esa humildad que le caracterizaba, poquito a poco se va abriendo camino en el difícil mundo de la literatura, también muy elitista, de gente que tenía mucho dinero. Recordemos que los poetas de aquella época casi todos eran de familias más o menos burguesas, o por lo menos adineradas. Miguel Hernández no venía de lo más llano, del pueblo llano posible, ¿no? Entonces, este hombre, que era la voz del pueblo, siendo como era tan sencillo, tan llano, tan humilde, y sus biógrafos dicen que era una bellísima persona. A mí, vamos, no me cabe la menor duda, nada más que leyéndolo. Tampoco podemos pasar por alto la enorme importancia que en su vida tiene la llegada de su mujer, de Josefina Manresa, que tanto lucharía luego por su legado y junto a la que, además de una historia de amor, vivirían y pasarían muchas calamidades, ¿no? Esto entra ya en terrenos muy tristes, muy lamentables, como la muerte del hijo, de la guerra, de las penurias económicas. Y tampoco es el interesante episodio biográfico que lo sitúa como soldado en la guerra, por cierto que gran parte de ella la hace en Jaén, ¿verdad? Y toda la importancia y repercusión que tuvo en su propia escritura este hecho. Como saben, gran parte de la guerra la hace en Jaén, donde compondría uno de los himnos más bellos, bajo mi punto de vista, que se han escrito en esta tierra, el andaluz de Jaén. Y esa carta que envía Josefina en julio de 1936, ya en la guerra, cuando le dice: yo no me he alejado de creer en Dios, ni he dejado de no creer, pero por ahora no lo necesito y solo te necesito a ti. Fíjense, hay un flash flamenco aquí en una letra recopilada por Rodríguez Marín del Acervo Popular del Flamenco que dice: por ti me olvidé de Dios, mira qué gloria más grande perdí, ahora me estoy quedando sin gloria, sin Dios y sin ti. ¿Verdad que hay una remembranza interesantísima, un pozo cultural ahí tremendo? Y luego llegamos a Viento del Pueblo, que ha sido versionado por Gerena, por Serrat, por todos los grandes, Enrique Morente y por tantos cantadores durante la transición. Y nos encontramos con poemas que calaron profundamente entre estos intérpretes y que fueron utilizados por todo ese poder contestatario que tenían para luchar por el advenimiento de la democracia. Y si les parece, en clave de tientos tangos, vamos a hacer un extracto del Niño Yunquero.
salvar a este chiquillo. Mejor que un grano de arena. De donde salga el martillo, martillo, martillo. El jugo está cayendo, ay, ay, que salga del corazón de los hombres tenemos conocimiento y certeza, sospecha y certeza del conocimiento que tenía Miguel Hernández sobre los cantes de los trabajadores, porque ya han visto lo que hemos hecho antes con las seguidillas, los martinetes, en este caso, las tonadas, pero hay una letra que dice: andaluces de relámpago, conocido entre guitarras y forjados en los yunques de las peñas y las fraguas, que ya más letra de fraguas que esa es prácticamente imposible. En el mismo libro en que escribe esto, fíjense qué profunda intención flamenca tiene cuando dice: en la ronca guitarra donde un pueblo se ahoga. Qué bonito, qué cosa, qué expresión más poética y más flamenca a la vez, que es un verso que surge de nuevo de la rescatada sabiduría flamenca del poeta. Todo esto son retazos de ejemplos de la profunda flamencura que atravesó la poesía de este poeta tan vinculado a Jaén, a esta tierra, y de cuyo fallecimiento se ha conmemorado 80 años. Una de las últimas cartas que envía Josefina, estando ya enfermo y en prisión, el 27 de agosto de 1940, le dice: deja de sufrir y vive para tu hijo por completo. No guardes nada para mí más que mi niño y tú. El día que salga lo celebraremos con lo que haya. Y si no hay nada, diremos aquello de venga, juerga y alegría, que aquí se canta y se baila con la barriga vacía. Esto lo escribe Miguel Hernández ya prácticamente en su lecho de muerte. Y fíjense cómo recuerda, siquiera vagamente, aquella bulería famosa de Cádiz que dice que ni las hambres las vamos a sentir, que mire usted qué gracia que tiene este país. Y es que ni las hambres las vamos a sentir. Pero desde luego no fue así. Miguel no volvió porque, tras su paso por las cárceles de la posguerra, fallecería, como saben, el 28 de marzo de 1942, con tan solo 31 años. Y cuentan, de hecho hay un dibujo por ahí, que no pudieron cerrar el ojo en torno a esta triste mueca inerte del poeta, su última mueca. Vicente Alexandre escribió un poema. Si le parece, ya para ir cerrando, me quedan ahora los cantes propiamente dicho, es decir, concluyo lo que es la explicación, que sin duda con toda la fotografía me hubiera extendido un poco más, pero nos sirve para centrarnos ya en sus últimos poemas, los más musicados, por ejemplo, con Las nanas de la cebolla, que al 5, vamos, yo creo que es obligado a que las cantemos, ¿verdad? Esa nana de la cebolla. Y el agradecimiento, que antes se me olvidaba, a ustedes por estar aquí en un día como el de hoy, que ya tiene mérito. David dice que no ha visto más rayos en su vida viniendo de Sevilla para acá. ¿Cuántos has contado? Más de 100. Incontable. El rayo que no cesa, como Miguel Hernández.
habéis claro. Aquí supisteis verlo, ¿eh? Aquí supisteis verlo hace ya muchos años. Ya veis lo que viene, David. La cebolla escarcha cerrada y escarchada mi vida y de iluminado hambre y cebolla y el ovejo y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño y con sangre me hice gloria se pero tu sangre escarcha de azúcar cebolla y hambre. Una mujer morena que suelta luna se derrama adiós, adiós, adiós sobre la cuna. Ríete, niño, que yo te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone a la soledad me quita y calza
Me ocurre con estos poemas, especialmente de Miguel Hernández, que a veces doy dos espectáculos. Uno, el que intentamos de aquí, y otro que me pongo a llorar. Porque no soy capaz de abstraerme, ¿cierto? Es decir, tengo tan interiorizada la poesía, es decir, cantando, un cantador no puede no saber lo que está cantando. Cantar, estoy pensando en voy a poner la lavadora, no, eso no estaría engañando. Tienes que sentir de verdad la letra, y cuando son letras que conoces, esa historia que le escribe Josefina le dice que tan solo tenía pan y cebolla para darle de comer al niño que se le muere, ¿no? Al primer hijo. Eso es tristísimo, ¿no? Cuando dice aquí sobre la cuna del hambre mi niño estaba y con sangre de cebolla se amamantaba. Es imposible, a mí me cuesta la vida. En Alicante di el espectáculo con la de Ramón Sigué, pero por si acaso vamos a hacerlo así, tunero, altivo, lo vamos a cantar. Este poema, que son dos extractos muy breves, porque el poema es muy largo, pero voy a hacer la versión de Enrique Morente, que por cierto fue censurada, es decir, aquí la hizo durante la dictadura, que fue censurada, no la pudo sacar, salió en México completa, y aquí no salió ya hasta los años 80 prácticamente. Es un extracto muy breve, pero que suena muy bonito en clave de petenera.
Y ahora haré de tripas corazón. Vamos a cantar la elegía Ramón Siquet y vamos a ya terminamos, ¿vale? Terminamos con otro poema precioso en clave de fandango, pero ahora vamos a hacer la elegía Ramón Siquet. Este sí que me cuesta la vida porque es una preciosidad. No creo que se le haya... Pocas cosas se le habrán escrito más bonitas, en este caso la muerte de un amigo. ¿Cuánto se puede querer a una persona, a un amigo, sin interés de ningún otro tipo, para escribirle esto tan sumamente bonito? Qué maravilla. Pues vamos allá, David. La versión de Enrique Morente, por supuesto. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa y compañerito del alma tan temprano. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me huele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida. A mis asuntos. No perdono a la muerte. Amor
tras rayo y hacha estridente. Volverá mi muerto y amiguera por los altos andamios de las flores. Variará tu alma con venera de angélica de cera y labores. Volverá orgullo de la rea de los enamorados labradores. De la rosa, del almendro o de nada, te requiero, hay que tenerlo que amar de muchas cosas, hay compañeros del alma, compañeros del alma, compañeros del alma, mi compañero del alma, mi compañero del alma, compañero del alma, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a terminar el recorrido irlandiano y si le parece me despido por bulerías con unos pocos villancicos, que estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, ¿no? Había por ahí un tal Canaleja que cantaba villancicos por bulerías. Bueno, pues voy a hacerle este fandango que lo grabó Camarón en el año 1980, que es muy bonito, y ya me despido por bulerías de todos ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, David Caro. No se le olvide el nombre de este chaval porque va a dar mucho toque.
no veremos más, que con los malos se van por la llama. del pastorcillo donde me lleva hacia un lugar que le llaman la piconera, una agricultura que yo no sé llamar. Ahí verás el río, verás el agua y verás los pajarillos como se bañan, que en el mes de enero cantan. En el mes de enero hay canta el jilguero y en el mes de mayo canta el canario. ¡Ay, llove, llove! Y canta el canario. Allí en aquel portalito oscuro